Cada vez que encontremos una promesa en la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos quién es el que está prometiendo. Pero la segunda pregunta es, ¿a quién se le está prometiendo? ¿A quién se le está prometiendo? Y para eso los voy a invitar a que vayamos a Josué. Josué capítulo 1, vamos a ver un par de versículos allí para entender un poco mejor de qué se trata esto. Muy bien, entonces estamos viendo el funcionamiento de las promesas. ¿Quién promete? La primera pregunta, y la segunda pregunta es, ¿a quién se le promete? ¿Listo? Josué capítulo 1, versículo 9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta es una promesa quizás muy conocida y vamos a hacerle las preguntas. ¿Quién está prometiendo aquí? Está prometiendo Dios. ¿A quién le está prometiendo? A Josué. ¿Está bien? Es una promesa de Dios para Josué. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa. Pero observemos unos versículos antes, por favor, un poco antes. Josué 1, versículo 3. Josué 1, 3. Aquí va a hablar nuevamente Dios. ¿Está bien? Y dice así, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos también una promesa. La promesa de que, o una promesa ratificada, Dios le había dicho esto a Moisés y ahora se lo va a recordar, se lo va a ratificar a Josué. Es una promesa de Dios para la nación de Israel. Es una promesa de Dios para este pueblo en un momento de los más importantes de su historia. Están ellos por cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Y Dios les dice, todo lo que la plante de sus pies pise, eso va a ser suyo. Ese va a ser su territorio. Ahora, ¿cómo sabemos que esta es una promesa que Dios hizo al pueblo de Israel específicamente? Bueno, el contexto lo dice. El siguiente versículo da una delimitación muy puntual, muy específica. Da unos límites geográficos. Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Muy bien. Tenemos dos promesas aquí, dadas por Dios, y tenemos que considerar entonces a quién se le está prometiendo. Josué 1.9 es una promesa para Josué y Josué 1.3 es una promesa para la nación de Israel. La gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros entonces aquí, cuando encontramos promesas que Dios da, por ejemplo, para la nación de Israel o para una persona específica o para una familia específica, es si esas promesas son aplicables para nosotros. Hoy, como creyentes en Cristo, si lo podemos aplicar a nuestra vida personal, si son promesas dadas también para la iglesia. Y yo creo que aquí podemos entonces ir entendiendo algunas cosas. Primero que todo es que hay promesas que se aplican para nosotros y hay promesas que no se aplican para nosotros. ¿Está bien? ¿Cómo sabemos si se aplican o no se aplican? Consideremos Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios está dando la promesa de su presencia como una bendición en la vida de su siervo cuando él cumpla con la comisión que Dios le dio. Entonces, este principio de la bendición, de la presencia de Dios en el servicio, es una promesa, es un principio que se repite en algún otro texto de la Biblia. Sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros, estoy pensando en la gran comisión del Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bauticen a esos discípulos, enséñeles que guarden todo lo que yo les mandé, y ahí viene la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa gran comisión que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, a sus apóstoles, después fue heredada, fue delegada a la iglesia. Y así como fue heredada la comisión, la gran comisión de hacer discípulos por todas las naciones, también nos fue heredada la promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el Señor promete, como le prometió a Josué, mientras que cumplamos la misión que Él nos dio para hacer, Él va a estar presente, Él va a darnos su bendición con su presencia. Entonces, esta promesa contiene un principio que se va a aparecer después en otras promesas que son directamente para nosotros. Diferente con Josué 1.3. Os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Acaso aquí nosotros tenemos con esto la autorización de parte de Dios de quitarnos los zapatos y caminar, y, por ejemplo, por el terreno que tenemos al lado de nuestro terreno en calle Sayos, que está muy bueno, estaría muy bueno si lo pudiéramos, si el Señor nos lo diera? Pues lo que tenemos que hacer es una reunión, nos quitamos todos los zapatos y andamos ahí descalzos
y reclamamos la promesa de Dios. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Bueno, el problema con esta promesa es que no es un principio que aparezca en otros lugares en los que nosotros podamos aplicarlo para nuestra vida personal o como iglesia. Entonces, hay promesas que son aplicables y hay promesas que no son aplicables. Hemos visto entonces que debemos considerar quién promete, a quién se le promete, y al considerar a quién se le promete, tenemos que ver si se aplica para nosotros. Por ahí son promesas que son directamente dadas para nosotros como iglesia o para nosotros como creyentes, o si no son aplicables. ¿Está bien? Entonces, ¿quién promete? ¿A quién se le promete? ¿Y cuál es el contenido de la promesa? Es la tercera pregunta. ¿Qué se promete? Y aquí es donde yo quiero decirles, mire, lo siguiente. Hay promesas que son de naturaleza espiritual y hay promesas que son de naturaleza material. ¿Está bien? Hay promesas de naturaleza espiritual y de promesa material. En el mismo, los versículos de Josué que acabamos de leer, nos damos cuenta que la promesa de yo estaré contigo a donde quiera que vayas es una promesa de carácter espiritual, mientras que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio, es una promesa más de orden material. ¿Está bien? Bueno, esa es una buena distinción que nosotros debemos hacer. Y quiero decirles aquí, mis hermanos, lo siguiente. Resulta que la mayoría de promesas, o vamos a decirlo de esta manera, las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, la nación de Israel, principalmente son promesas terrenales y son promesas materiales. Dios le ha prometido a este pueblo una tierra que a pesar del transcurso de los siglos y la cantidad de tropiezos que ellos han tenido, las veces que la han poseído y las veces que han tenido que salir corriendo y no la han poseído, bueno, hoy ellos están en su territorio y aquí hay una promesa terrenal que Dios dio a esta nación y es una promesa de carácter material. ¿Está bien? Así como también les prometió que si ellos eran obedientes, les iba a bendecir y prosperar económicamente y materialmente, así también les dijo que si desobedecían, los iba a castigar, pero todo esto son promesas relacionadas con aspectos materiales y terrenales. Ahora, estoy diciendo que para Israel las promesas de Dios son principalmente terrenales y materiales. No estoy diciendo que Dios nunca le prometió a Israel cosas espirituales o cosas celestiales, pero principalmente son materiales y terrenales. Para nosotros, para la iglesia de Dios, ya no es igual. Hay un versículo que aparece en Juan 16:33, el Señor dijo así, que, hablando a sus seguidores, para nosotros, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Dónde está la paz? Bueno, no la iglesia de la paz. ¿Dónde está la paz? En el Señor. En el mundo, añade el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense, aquí aparece una promesa muy especial, muy particular. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué le promete el Señor a sus seguidores? ¿Qué nos promete el Señor? En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, lo que pasa es que para los seguidores de Cristo, para nosotros los creyentes en Cristo, para la iglesia del Señor, las promesas de Dios son principalmente de carácter espiritual, más que material. No es que Dios no nos haya dado promesas materiales, porque lo ha hecho. Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Él ha prometido darnos sustento y abrigo. Pero las promesas de Dios son principalmente de orden espiritual, de orden espiritual. Y podemos revisar todo el Nuevo Testamento y nos vamos a dar cuenta que esto es así. Entonces, hay que tener en cuenta que quién promete, hay que tener en cuenta a quién se le promete y también cuál es el contenido de la promesa que Dios da. La cuarta pregunta es si hay condiciones o no hay condiciones. Estuve buscando en la palabra de Dios si aparecen promesas que Dios haya hecho sin poner condiciones. Y sí, hay algunas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, cuando terminó el diluvio, dice la Biblia en Génesis 8:20 que Noé edificó un altar y sobre ese altar ofreció de todo animal limpio y de toda ave limpia. Ofreció un holocausto sobre ese altar. Y que Dios percibió como olor grato esa ofrenda. Y entonces Dios allí va a dar una promesa diciendo que no iba a volver a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y que no volvería más a destruir
todo ser viviente como lo había hecho a través del diluvio. Y hizo un pacto con Noé y puso su arco en el cielo. Dios, deliberadamente de sí mismo, de su parte, hace una promesa incondicional, ¿sí? Y es una promesa que Dios va a sostener, y es que Él no va a volver a destruir el mundo a través de un diluvio, a través de un diluvio. Esa es una promesa, por ejemplo, una promesa incondicional. Pero quiero decirles, hermanos, que la mayoría de las promesas que encontramos en la palabra de Dios son condicionales. Mateo 11:28, pasaje hermoso, una promesa grandiosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor promete a todos los que están trabajados y cargados darles descanso. ¿Cuál es la condición para que se cumpla esta promesa? Bueno, dice, venid a mí, venid a mí. Cuando yo me siento trabajado, cargado y necesito descanso, Dios está dispuesto a darme el descanso, el Señor quiere darme ese descanso, pero me pone una condición, venid a mí, tengo que ir al Señor. Entonces hemos visto cómo funcionan las promesas de Dios. Funcionan, para saber cómo funcionan, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Quién promete? ¿A quién se le promete? ¿Qué se promete? Y si hay o no hay condiciones. ¿Está bien? Si hay o no hay condiciones. Muy bien. El primer aspecto, la primera característica que estamos estudiando de las promesas de Dios tiene que ver con su forma de funcionar, con su funcionamiento. Pero también quiero hablar en esta mañana de una segunda característica de las promesas de Dios. Y es la estrecha relación que tienen las promesas de Dios con la fe. Dios demanda fe, Dios demanda confianza de parte de nosotros para por nosotros poder experimentar y ver su poder cumpliendo sus promesas. ¿Está bien? Hay un versículo interesante, 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios, escuchen, todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén, para la gloria de Dios. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios? ¿Sí? ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, está hablando los Corintios, y dice que las promesas de Dios todas son confiables, todas son sí. O sea, cuando Dios promete algo, Él no titubea al prometerlo. Él no va a empezar a decir, bueno, capaz que sí, quizás sí cumplo, quizás no cumplo, ahí miramos si puedo o no puedo hacerlo. No, Dios cuando promete algo, Él tiene toda la autoridad para decir sí y para decir amén a sus promesas por medio de Cristo, en Cristo, para su gloria, para su gloria. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que las promesas de Dios requieren que nosotros entendamos que Dios realmente tiene el poder y tiene toda la capacidad y tiene toda la autoridad para cumplir con esas promesas. Observemos un poco en Hebreos capítulo 11, este pasaje de la fe. Saben que la palabra promesa en Hebreos 11 aparece unas cuantas veces y es el capítulo de la fe. Aquí vemos que hay una estrecha relación entre la fe y las promesas. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. El capítulo 11 de Hebreos está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que se acercaron a Dios por la fe, creyendo en la existencia y creyendo en la autoridad y la soberanía de Dios. Y fueron galardonados por Dios por acercarse de esa manera y vieron el cumplimiento de las promesas de Dios. Hebreos 11:33 dice que hombres y mujeres por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. La fe y el cumplimiento de las promesas. La fe y las promesas de Dios están estrechamente relacionados. Hermanos, uno de los pecados que más hace doler el corazón de nuestro Dios es la incredulidad. En el Evangelio de Marcos, allí 2 veces aparece una expresión que nos muestra el enojo y la tristeza del Señor Jesucristo frente a la dureza de los corazones de los seres humanos. Una de estos versículos está al comienzo del Evangelio de Marcos y el otro está al final.
En Marcos 3:5 dice que el Señor, mirando alrededor a un grupo de personas que estaban observando aquel hombre con la mano seca que el Señor sanó, el Señor dice que mirándolos con enojo estaba entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor estaba afectadísimo. Dice que tenía enojo y tenía tristeza por la dureza de los corazones de los hombres. Pero más triste todavía me parece encontrar al final del Evangelio el Señor reprochando la dureza y la incredulidad, la dureza del corazón y la incredulidad, la falta de fe de sus propios 11 discípulos. Marcos 16:14 dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor había prometido que iba a resucitar, y a los 11, los más cercanos, de los que quizás más esperaba que hubiera un corazón crédulo, que hubiera fe, fueron sus 11 discípulos, y eso hizo que él le reprochara su incredulidad. En Juan 11:40, el Señor le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos queridos, les quiero decir algo. Nuestro Dios es digno de confianza porque Él, cuando promete algo, tiene toda la capacidad de cumplirlo. Nosotros no, nosotros no. Yo puedo comprometerme con alguno, por ejemplo, a llegar temprano a una cita. Está bien, nos vamos a ver en tal lugar y te prometo que llego temprano. Y si necesito 10 minutos para llegar hasta ese lugar, puedo salir media hora antes para cumplir con mi promesa. Pero como yo no soy todopoderoso, yo no soy soberano, yo no soy omnisciente, me puede pasar cualquier cosa en el transcurso, se me puede pinchar una rueda del auto, bueno, cualquier cosa puede pasar, situación que se sale de mi control y no puedo cumplir con mi promesa. Porque los seres humanos somos limitados. Por eso, solamente Dios puede cumplir promesas, porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, porque Él es omnisciente, porque Él todo está en todas partes y todo lo tiene bajo su control y no hay nada que se escape de su dominio, a diferencia de cualquier otro que pueda llegar a prometer. Entonces, hermanos míos, quiero decirles que la confianza en las promesas de Dios está íntimamente relacionado con el tema de la fe, con el tema de la fe. Muy bien, vamos a ver la tercera característica y esta es la finalidad de las promesas de Dios. O sea, cuando digo la finalidad, me estoy refiriendo a los propósitos que Dios tiene al darnos promesas. Los propósitos que Dios tiene al darnos promesas. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos centramos más en la promesa como tal y no en el propósito de Dios al darnos una promesa. Encontré que hay por lo menos 3 finalidades a través de las cuales nosotros podemos entender mejor lo que significa confiar las promesas de Dios. La primera de ellas está en 2 de Pedro 1:3. Es un pasaje que también me llama mucho la atención. Dice, ¿Qué? mediante el conocimiento, por ahí hay un No micrófono sé, hay que abierto. levantarse a limpiar este cuarto. Mira cómo está. Esa Hay un ropa que micrófono tiene. abierto. Mati, quizás sí puedes silenciar todos los micrófonos, inclusive el mío, y después de eso lo vuelves a activar, por favor. ¿Ya puedo seguir? Ya está, bueno, listo. Entonces les decía, en 2 Pedro 1:3-4 dice así, dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Por esa gloria y esa excelencia, por medio de ellas, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas relacionadas con la vida eterna, con nuestra esperanza, con la seguridad que nosotros tenemos, con el hecho de que nosotros un día vamos a estar en el cielo con Dios, con un cuerpo transformado, sea porque resucitamos o sea porque seamos arrebatados, vamos a estar en el cielo. Esas grandísimas, esas preciosas promesas que Dios nos ha dado, dice que nos las dio para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La primera finalidad de las promesas de Dios es que nosotros participemos de la naturaleza divina a través de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros
como seres humanos, en nuestra condición sin Cristo, estábamos muertos en pecados, en delitos, no teníamos comunión, no teníamos una vida espiritual. Pero por medio del conocimiento de Cristo, por el que Él nos llamó, por su gloria y excelencia, nos dio preciosas y grandísimas promesas, y por esas promesas nosotros participamos de la naturaleza divina, y termina el versículo diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo aquel que llega al conocimiento de Cristo huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, según los versículos que estamos leyendo aquí, y participa de la naturaleza divina por medio de las preciosas y grandísimas promesas que hemos recibido. Entonces, nos vamos dando cuenta que Dios nos ha dado promesas que están relacionadas principalmente con aspectos de carácter celestial y de carácter espiritual. Esas son las promesas más importantes y que el Nuevo Testamento enfatiza de manera total y que tienen que ver con nosotros. ¿Está bien? Primera finalidad es que nosotros tengamos una participación, pero hay una segunda finalidad y es que nosotros también seamos perfeccionados. Filipenses 1:6, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios tiene un propósito con nosotros y Dios tiene un propósito en darnos todas las cosas y en prometernos todo lo que nos ha prometido. Y es perfeccionar su obra. La obra que comenzó el día que conocimos a Cristo, Dios se ha comprometido a terminarla. Dios se ha comprometido a completar esa buena obra que comenzó. Y eso es lo que le da sentido a cada una de las promesas que Él nos da. La finalidad de las promesas de Dios es perfeccionarnos. Todo lo que Dios cumpla a través de sus promesas, todo lo que Dios permita en nuestras vidas, ayuda para bien, coopera para el bien de aquellos que aman a Dios, para que seamos formados a la imagen de Cristo. Entonces, la finalidad de las promesas de Dios tiene que ver con participación, tiene que ver con perfeccionamiento, pero también tiene que ver con algo que se llama la paciencia. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sabes una cosa? Las promesas de Dios nunca se tardan en cumplirse. Eso no significa que a veces nosotros no tengamos que esperar el cumplimiento de una promesa, quizás por un buen tiempo, porque Dios quiere desarrollar en nosotros una característica que realmente nos cuesta mucho a nosotros. Yo creo que nadie anhela y se muere por ser paciente. Al contrario, todos nosotros queremos las cosas rápido. Y si Dios ha hecho promesas, yo quiero el cumplimiento de esas promesas, pero la quiero ya. Bueno, Dios quiere desarrollar en nosotros su carácter paciente también. Fíjense lo que dice Hebreos 10, 35, 36. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué? Porque dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, si no hay paciencia, si no esperamos con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, no hay promesa. Una condición para recibir las promesas de Dios es la paciencia, Por eso, durante la espera en el cumplimiento de las promesas de Dios, nosotros no debemos perder nuestra confianza, porque esa confianza tiene grande galardón. ¿Saben qué estoy yo leyendo con estos versículos? ¿Saben qué me habla de estos versículos a mi corazón? Estos versículos me están diciendo que Dios puede tomarse todo el tiempo que sea necesario para cumplir su promesa, con tal de que pueda desarrollar en mi vida paciencia. La paciencia es una de las palabras más importantes cuando hablamos del desarrollo del carácter cristiano, de parecernos a Cristo. Paciencia. La paciencia es algo que viene con el tiempo, que cuesta aprenderlo, que a veces tenemos que ser duramente sometidos por Dios para que aprendamos que hay que esperar. Hay que esperar. Es una de las lecciones más importantes que podemos darle a nuestros hijos. No todas las cosas llegan ya. Hay muchas cosas que se van a tomar su tiempo,
pero jamás Dios va a retardar su promesa, jamás. Dios cumple sus promesas en el tiempo correcto, en el tiempo que Él tenía planeado y en el tiempo suficiente para que se desarrolle en mi corazón todo lo que tiene que desarrollarse. Dice Santiago que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada de lo que Dios quiere aportarle a nuestro crecimiento espiritual durante la espera. La finalidad de las promesas de Dios es desarrollar en nuestra vida paciencia, paciencia. Hermanos míos, estamos pasando por un tiempo bastante particular. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo está tranquilo, cuando no hay tempestad, cuando todo es estable, pero cuando el terreno donde estamos pisando es incierto, allí es donde realmente se ve quién confía en Dios, quién es el que realmente confía en Dios. Bueno, hermanos, es tiempo de confiar en Dios. Y estoy pensando en Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14, los discípulos fueron invitados por el Señor a que fueran adelante en la barca, que Él los iba a alcanzar, ¿cierto? Y el Señor se va a orar a un monte, y cuando cuando los discípulos estaban allí en medio del mar, en la hora más oscura de la noche, se levanta una tempestad fuerte y la barca donde ellos estaban parecía que se iba a hundir. Allí podemos hablar de una experiencia donde por completo, donde estamos, todo es inestable. La hora más oscura, más difícil, allí el Señor apareció. Los discípulos empezaron a ver que alguien venía acercándose a su barca, que estaba caminando sobre las aguas, y pensaron que era un fantasma y empezaron a dar voces de miedo. Y el versículo 27 del capítulo 14 de Mateo dice, enseguida Jesús les habló diciendo, miren las palabras del Señor, son las palabras de Dios para tu corazón y para mi corazón en esta mañana. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, si estás pasando, si sientes que estás pasando por un momento difícil, de oscuridad, de inestabilidad, de tormenta, el Señor se acerca y te dice, tened ánimo, yo soy, yo estoy, yo sigo siendo Dios, yo sigo estando presente, no temáis, no temáis. El opuesto de confianza no es desconfianza, el opuesto de confianza es temor. El salmista decía, en el día en que temo, yo en ti confío, yo en ti confío. El pasaje continúa hablando acerca de la experiencia personal de Pedro. Versículo 28 dice, entonces Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo, ven. Y Pedro dice, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Increíble, impresionante. Versículo 30 aparece un pero. ¿Qué pasó con Pedro? Este hombre que se bajó de la barca y que caminó sobre las aguas para ir al Señor. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabes lo que le pasó a Pedro? Lo que me pasa a mí y lo que nos puede pasar a cualquiera. Dice que Pedro caminaba hacia el Señor, pero cuando empezó a ver lo que no tenía que ver, ¿a quién tenía que ver Pedro en ese momento? ¿Dónde tenía que estar la mirada de Pedro puesta? En el Señor. Pero Pedro empezó a ver lo que no tenía que ver, el fuerte viento. No sé qué estás viendo en esta mañana. No sé qué estás viendo en este momento de tu vida. No sé dónde está puesta tu mirada. Si está puesta en las circunstancias, bueno, hermano, esto está oscuro, hay una tempestad y tal vez se va a poner más oscuro y tal vez se va a poner más complicado. Es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo de confiar en sus promesas. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Que se puso a ver lo que no tenía que ver. Y por eso empezó a sentir lo que no tenía por qué sentir. ¿Qué fue lo que empezó a sentir? Dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo. Lo contrario a confianza es temor.
Y esto le pasó a Pedro. Y no tenía por qué pasarle, no tenía por qué pasarle porque sencillamente él tenía que seguir caminando hacia el Señor, mirando al Señor. Pero Pedro vio lo que no tenía que ver y empezó a sentir lo que no tenía por qué sentir. Y le pasó lo que no tenía por qué pasarle. ¿Qué le pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Y entonces dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si en esta mañana, si en estos días has tenido momentos donde sientes que te estás hundiendo, bueno, es momento de confiar en Dios. Es momento de clamar, Señor, sálvame, sálvame. Es momento de recordar las palabras del Señor. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él sigue siendo el Dios del universo, el Señor de todo. Al momento Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Nuestro Dios sigue siendo el Señor de la naturaleza, el Señor del universo. Y el Señor que está ahí con sus promesas, el Señor en el que podemos confiar, el que podemos con todo nuestro corazón abrazar y confiar y descansar. Así estemos en el momento más oscuro, así estemos en el momento más inestable. Es tiempo de confiar en las promesas de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y que sigamos orando los unos por los otros y animándonos, porque no sabemos lo que viene, pero sí sabemos el Dios que tenemos. Gracias, hermanos queridos. Voy a pedir el favor a Alfredo que pueda orar para terminar este tiempo de estudio. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que pudimos tener en tu palabra. Gracias porque es tan clara a nuestra vida. Gracias porque penetra nuestra alma. Y gracias, Padre, porque podemos saber que tú eres fiel con nosotros. Gracias porque en tiempo de dudas, en tiempo de incertidumbre, tú estás siempre extendiendo tu mano y tus promesas son fieles, Señor, ayer, hoy y siempre. Y queremos pedirte, Padre, que al comienzo de esta semana tú puedas bendecirnos, Señor, en forma personal, en forma familiar, como iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén.